Soy la directora de Certificación y Compra Pública Innovadora del CEDETI. Mi nombre es María Vega Gil Díaz. Quería darles las gracias a todos por su interés en esta presentación telemática del pliego para el desarrollo de soluciones en el ámbito de la monitorización de la calidad de aguas superficiales. Esta presentación consta de otros 3 bloques desarrollados cada uno de ellos por los siguientes ponentes. Doña María Luisa Serrano Pérez, coordinadora del área de la Unidad de Apoyo de la Dirección General del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Doña Beatriz Torralba Prieto, técnico de la Oficina de Compra Pública Innovadora del CEDETI. Les explicará los aspectos administrativos del pliego. Don Guillermo Robles Martínez, jefe de la sección de explotación, SAID, Sistema Automático de Información Hidrológica, ROEA, Red Oficial de Estaciones de Aforo, del Área de Gestión Medioambiental e Hidrología, de la Confederación Hidrográfica del Duero, que les explicará los aspectos técnicos del pliego. Quiero agradecer aquí el gran esfuerzo de colaboración que se ha llevado a cabo entre la Dirección General del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, la Confederación Hidrográfica del Duero con el CEDETI. Resaltar el buen funcionamiento de los grupos de trabajo y el esfuerzo de coordinación de todos los implicados en este pliego que nos ha permitido llegar aquí. Como saben, el CEDETI, con el objetivo de ampliar su actividad, está realizando una fuerte apuesta para ser un actor principal en el impulso de la compra pública innovadora en España. Para el CEDETI, este es el segundo pliego publicado en la modalidad de compra pública precomercial. La compra pública innovadora es un instrumento que permite fomentar la innovación desde la demanda con el objetivo de mejorar la prestación de servicios públicos mediante la incorporación de bienes y servicios innovadores, así como impulsar la internacionalización de la innovación empleando el mercado público. Sus objetivos son claros: desarrollar el tejido empresarial, probar nuevas tecnologías solicitadas por la Administración, innovar en el servicio público, lo que supone un cambio de enfoque respecto a las actividades habituales realizadas por el CEDETI. La compra pública innovadora que está llevando a cabo el CEDETI es precomercial, reactiva, catalítica y se está llevando a cabo con fondos europeos, en este caso fondos FEDER. Como ya sabíamos, la realización de esta iniciativa, que tiene como objetivo lanzar licitaciones precomerciales, es compleja, requiere un trabajo intenso y una muy buena colaboración entre el organismo al que se le tiene que solucionar la necesidad pública, en este caso el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través de la Confederación Hidrográfica del Duero, que será la encargada de validar las tecnologías en un entorno real. El CEDETI actuará como licitante de los servicios de I+D que se pretende que finalicen los prototipos. Se desarrollará una tecnología no existente. Esta iniciativa celebró el 31 de enero su consulta preliminar del mercado de forma conjunta con las Confederaciones Hidrográficas del Duero y del Segura, ambas del MITECO. A pesar de las dificultades encontradas, además de las habituales, las generadas por la pandemia, por la que estamos afectados, se publicó su informe final el 23 de septiembre del 2020. En breve queremos también proceder a la publicación del pliego con la Confederación Hidrográfica del Segura, referida en ese caso a sistemas informáticos de apoyo a la toma de decisiones de la gestión del agua. Durante ese tiempo, el CEDETI ha celebrado 11 consultas preliminares del mercado, se han firmado 11 convenios con distintos organismos públicos. Se han cerrado ya todos los informes finales de las consultas y estamos actualmente en fase de redacción de pliegos. Con esta iniciativa, el CEDETI pretende conseguir un doble objetivo: apoyar a las empresas adjudicatarias de las licitaciones al desarrollo de tecnologías a través de la compra pública de un primer prototipo y modernizar tecnológicamente a las administraciones españolas para mejorar los servicios públicos y la calidad de vida de la ciudadanía. El interés de esta iniciativa reside en la posibilidad de trabajar con el usuario. Espero que hayan podido realizar ya las primeras lecturas del pliego, lo cual les permitirá ahondar en las exposiciones que van a llevarse a cabo a continuación, tanto de los aspectos administrativos como de los aspectos técnicos del pliego.
Les animo desde aquí a la presentación de ofertas para participar en esta licitación. No quiero finalizar sin agradecer también a los miembros de la Oficina de Compra Pública Innovadora del CDTI la labor realizada en esta nueva, intensa, pero muy interesante experiencia, que nos llevará sin duda a cubrir nuevas necesidades desde este momento hasta el futuro. También en nuevas rondas de fondos donde están cobrando esta iniciativa especial relevancia. Por mi parte, nada más. A continuación podrán escuchar a doña María Luisa Serrano, coordinadora del área de la Unidad de Apoyo de la Dirección General del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Muchas gracias a todos de nuevo. Buenos días, soy María Luisa Serrano Pérez, coordinadora de área de la Unidad de Apoyo de la Dirección General del Agua. Desde la Dirección General del Agua para el Ministerio de la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, queremos dar la bienvenida y agradecer vuestro interés por la presentación del pliego de condiciones compra pública precomercial para el desarrollo de soluciones en el ámbito de la monitorización de la calidad de las aguas superficiales de la licitación recientemente publicada por el CDTI. Esta presentación telemática pretende exponer, dar transparencia e intentar clarificar mejor a las entidades interesadas en visualizarla, entidades del sector del agua principalmente o de sectores tecnológicos, industriales o ambientales interesados, el contenido y las características principales del pliego presentado y así facilitar la tarea de preparación de las ofertas que se presenten a la licitación. Participan en esta presentación expertos del CDTI y de la Confederación Hidrográfica del Duero del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que expondrán detalladamente en qué consiste esta iniciativa y los aspectos administrativos y técnicos del pliego de condiciones de compra pública precomercial. El contrato que se licita desde el CDTI tiene por objeto el desarrollo de soluciones en el ámbito de la monitorización de la calidad de las aguas superficiales. La contratación se efectúa en colaboración con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, concretamente desde la Dirección General del Agua, a través de un convenio que se firmó el pasado mes de junio entre ambas entidades para colaborar en la contratación precomercial de servicios de I+D en el ámbito de la monitorización de la calidad de las aguas superficiales. Se pretenden contratar soluciones innovadoras, inexistentes en el mercado, que puedan solucionar las necesidades públicas detectadas por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a través de la Dirección General del Agua y la Confederación Hidrográfica del Duero, y que se puedan validar en un entorno preoperacional. El objetivo del convenio es solucionar, mediante la contratación de servicios de I+D, una necesidad pública detectada por la Administración en el ámbito de sus competencias, que no puede ser satisfecha a través de los productos o las soluciones existentes en el mercado. Cooperar en la búsqueda de la solución tecnológica más adecuada para resolver la referida necesidad pública, promover la innovación tecnológica en el ámbito de la gestión del agua, estimular y promover el desarrollo de tecnologías aplicadas a estas citadas necesidades. Mediante este convenio, la financiación de los proyectos corre a cargo del CDTI y la Dirección General del Agua y la Confederación Hidrográfica del Duero colaboran en las distintas fases del proceso de licitación que han sido la consulta preliminar al mercado, la elaboración de pliegos, posteriormente en la valoración de ofertas y una vez adjudicados los proyectos en el seguimiento técnico durante el desarrollo de los prototipos. El proyecto que se quiere desarrollar, que es la implantación de una red de alerta de calidad de aguas de bajo coste y alta eficiencia en la parte española de la demarcación hidrográfica del Duero. Desde la Dirección General del Agua, esta necesidad se justifica en el ámbito de la protección de las aguas. Para la evaluación del estado de las aguas, las demarcaciones hidrográficas tienen implantados programas de seguimiento, tanto del estado ecológico como del estado químico, en virtud de lo dispuesto en la Directiva Marco del Agua y su normativa de transposición y desarrollo. En base a los resultados obtenidos en dichos programas, se evalúa el estado de las mismas y, en su caso, se diseñan programas de medidas que son incluidos en los planes hidrológicos de cuenca. No obstante, estos programas de seguimiento se basan en tomas de muestras manuales y análisis en laboratorio, lo cual implica un alto grado de fiabilidad en el diagnóstico, pero no permite la detección y gestión de episodios de contaminación. Para la gestión de episodios de contaminación es necesario un sistema de alerta temprana, necesidad que ha sido abordada hasta ahora en las demarcaciones hidrográficas españolas a través de la Red SAICA.
En este contexto, el reto tecnológico que se plantea por parte de la Confederación Hidrográfica del Duero es contar con sistemas de alerta temprana adaptados al progreso que en estos últimos años ha tenido lugar en este ámbito, fomentando tecnologías de bajo coste y alta eficiencia en la consecución de los objetivos señalados. Desde la Dirección General del Agua, esta colaboración con el CDTI se considera una oportunidad para poder realizar proyectos de innovación tecnológica en el ámbito del agua para solucionar necesidades detectadas, unas nuevas oportunidades de financiación, explorar nuevas formas de contratación aplicando la contratación pública innovadora en su modalidad precomercial, colaborar en el impulso de la innovación en las empresas del sector del agua y explorar la oportunidad de que, una vez los prototipos desarrollados sean validados, lanzar licitaciones de compra pública de tecnología innovadora que se pueda aplicar a otras cuencas hidrográficas. El CDTI y esta Dirección General han apostado por este proyecto conjunto en el que se ha empezado a trabajar en 2019 y cuya colaboración conjunta no se paró durante el estado de alarma el pasado año hasta la firma del convenio por el Director General del Agua y el Director General del CDTI, y se continúa trabajando con mucho empeño. Un saludo. Hola, muchas gracias por dar paso a mi intervención. Soy Beatriz Torralba, técnico de la Oficina de Compra Pública Innovadora del CDTI, y el objetivo de esta breve presentación es realizar un repaso de los principales aspectos administrativos más relevantes del pliego de compra pública precomercial para el desarrollo de soluciones en el ámbito de la monitorización de la calidad de las aguas superficiales. En primer lugar, y con objeto de facilitar la identificación del pliego, estos son los detalles más relevantes. El número de expediente es el siguiente: CPP 02/2020 AB, y luego estas siglas, ¿no? DCCPI/OCPI. Se publicó el anuncio en el DOE el 31 de enero de 2021 y posteriormente el pliego fue publicado en la plataforma de contratación del sector público el pasado 1 de febrero a las 10:25. A continuación tenéis aquí el enlace para acceder directamente a la plataforma de contratación del sector público y a los detalles del pliego. Es, como les decía, el pliego de compra pública precomercial para el desarrollo de soluciones en el ámbito de la monitorización de la calidad de las aguas superficiales. Es un pliego que se rige por la Directiva 2014/24/EU de contratación pública y por sus principios inspiradores, y que está excluido en virtud del artículo 8 del ámbito de aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público. El objeto del contrato, el pliego que estamos analizando, tiene por objeto el desarrollo de soluciones en el ámbito de la monitorización de la calidad de las aguas superficiales. En concreto, a través de esta licitación se pretenden contratar soluciones innovadoras en el momento inexistentes en el mercado para medir o estimar la calidad de las aguas en puntos de control prioritarios de la cuenca hidrográfica del Duero. Las nuevas tecnologías que sean desarrolladas deben presentar una fiabilidad equivalente o superior a la actual red SAICA ya implantada. Los códigos CPV del presente contrato son los que aparecen a continuación: el 2, 3 y 5 de servicios de investigación y desarrollo y servicios de consultoría conexos, servicios de investigación y desarrollo experimental, y diseño y ejecución en materia de investigación y desarrollo. El valor de los servicios de I+D deberá ser la mayor parte del pliego del precio de la licitación, y se requiere que existan a través de esta licitación en fases un salto tecnológico desde un TRL, desde un estado de madurez tecnológica mínimo 4.6 a 7, lo que supone un avance en el estado del arte actual en las tecnologías. Y no existe o no se permite división en lotes del presente contrato. En relación al presupuesto, el presupuesto base de licitación sin IVA es de 4.050.000 euros. El contrato se va a ejecutar por fases, con la posibilidad de que existan múltiples adjudicatarios en cada fase.
En la tabla que podemos ver en esta diapositiva aparecen las 3 fases en las que se establece, en las que se divide esta licitación, el número máximo de adjudicatarios por fase, que es de 5 en la primera, 2 en la segunda y 2 en la tercera, el importe máximo de la oferta de cada licitador sin IVA para cada una de las fases, y el importe máximo para cada fase, que se logra multiplicando el número máximo de adjudicatarios por el importe máximo de la oferta de cada licitador, y que, bueno, por supuesto, la suma de todos ellos es el presupuesto base de la licitación. En relación al procedimiento de contratación, es una licitación que se plantea con un procedimiento abierto, como ya hemos mencionado. El número máximo de adjudicatarios es 5 en la fase 1, 2 en la fase 2 y 2 en la fase 3. Los criterios de adjudicación están divididos en 2 grandes bloques: los no evaluables mediante fórmulas, que tienen un peso del 80%, y los evaluables mediante fórmulas, que tienen un peso del 20%. Se va a efectuar la formalización de un único contrato por adjudicatario para todas las fases. Como ya les había mencionado anteriormente, es una licitación que se realiza en fases eliminatorias entre los adjudicatarios. La fase 1 es la fase en la que se realizará el diseño de la solución. La fase 2 es una fase en la que se desarrollará el prototipo o las pruebas de la solución propuesta, y la fase 3 es la fase denominada de verificación preoperacional. Se realizarán certificaciones por cada una de las fases en función de criterios de ejecución. En relación a las solvencias y garantía que se exigen a los participantes. En relación a las solvencias están divididas en 2 tipos: solvencias económicas y solvencias técnicas. En relación a las solvencias económicas, se exige que el volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiere el presente contrato, en el mejor año de los últimos 5 ejercicios, sea de al menos 1.485.000 euros, es decir, 1,5 veces el valor medio anual del contrato. En relación a seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales, se exige disponer de una póliza de 1.980.000 euros. En relación a las solvencias técnicas, se exige al menos una de las 2 que voy a comentar. En relación a los principales servicios de I+D realizados para terceros de igual o similar naturaleza a los que constituyen el objeto del presente contrato, como máximo en los últimos 3 años se exige un importe mínimo de 495.000 euros. Y en relación a los principales proyectos de I+D internos de igual o similar naturaleza a los que constituyen el objeto del presente contrato, como máximo en los últimos 3 años se exige un importe mínimo de 495.000 euros. Como ya había comentado, se exigirá en la solvencia técnica cumplir al menos uno de estos dos requisitos. Y en relación a las garantías, la garantía definitiva debe ser del 3% del importe de la adjudicación, IVA excluido, y se exigirá que esta garantía se constituya como un aval bancario intervenido ante notario. En relación al plazo de ejecución, la presente licitación se establece con un plazo de ejecución total máximo de 24 meses desde la formalización del mismo, y con una fecha de finalización insalvable como máximo del 31 de marzo de 2023. La ejecución del presente contrato tiene los siguientes plazos para cada una de las 3 fases en los que está dividido. La fase primera de diseño de la solución tiene una duración de 3 meses desde la formalización del contrato. La fase 2, como hemos comentado, es para el desarrollo de un prototipo o las pruebas de la solución propuesta, tiene una duración de 12 meses una vez certificada la fase 1. Y la fase 3, que es la fase de verificación preoperacional, tiene una duración máxima de 9 meses desde que se produzca la certificación de la fase 2. Y como ya había comentado, es un hito insalvable que la fecha de finalización máxima del presente contrato sea el 31 de marzo de 2023.
En relación al plazo y lugar de presentación de las ofertas deben presentarse antes de las 14 horas del día 5 de marzo de 2021 y se requiere una presentación electrónica. Las ofertas deben ser presentadas por medios electrónicos a través de la plataforma de contratación del sector público. El contenido, ¿cómo debe ser el contenido de las ofertas que se presenten? Las ofertas deben hacer referencia a todas las fases del contrato y se presentarán en 3 sobres o archivos electrónicos diferenciados. El sobre A, en el que se presenta la documentación administrativa, el sobre B, en el que se presenta la documentación técnica y el sobre C, en el que se presenta la documentación electrónica. ¿Cuál es el contenido de cada uno de estos sobres? En el sobre A de documentación administrativa debe ir incluido el formulario de documento europeo único de contratación debidamente cumplimentado, tal y como aparece en el anexo 2 del pliego. Y también la declaración de responsable de pertenencia a grupo empresarial, tal y como aparece siguiendo el modelo que aparece en el anexo 3. En relación al sobre B de documentación técnica, aquí se debe presentar la memoria técnica siguiendo el contenido mínimo detallado al que refiere la cláusula 4.2.2 del pliego, en el que aparece tanto la extensión máxima como los diferentes apartados que debe incluir la memoria técnica. Y por último, el sobre C de documentación económica debe incluir la oferta económica siguiendo el modelo del anexo 5 que también aparece en el pliego. Únicamente va a ser pública la apertura de este sobre C, de este sobre de documentación económica, y está prevista que se realice el día 21 de abril a las 11 horas. Bueno, en esta diapositiva podéis observar las fases en las que el esquema o las fases del proceso en el que se va a efectuar esta licitación, ¿no? Como ya mencionaba, es un contrato, una licitación que se va a ejecutar en 3 fases diferenciadas, con la posibilidad de que existan múltiples o varios adjudicatarios en cada fase. Lo vemos en este esquema de embudo, ¿no? Recibiremos X ofertas y en función de los criterios de adjudicación que a continuación veremos, tendremos un máximo de 5 adjudicatarios en fase 1. En función de estos criterios de ejecución de la fase 1 pasarán un máximo de 2 adjudicatarios a fase 2 y en función de estos criterios de adjudicación de fase 2 existirán o habrá un máximo de 2 adjudicatarios en fase 3. Es una licitación, ¿no?, en 3 fases y que sigue un esquema de embudo para garantizar que se consiguen, o sea, que a través de esta licitación se pueden desarrollar pues soluciones competitivas y que a la vez cumplen con los requisitos establecidos en las licitaciones de compra pública precomercial. Y por último, en esta transparencia aparecen detallados cuáles son los criterios de adjudicación para la evaluación de las ofertas. Como les comentaba, los criterios están divididos en 2 grandes bloques: los criterios no evaluables mediante fórmulas, que tienen un peso de 80% o de 80 puntos, y los criterios evaluables mediante fórmulas, que tienen un peso del 20% o de 20 puntos. En los criterios no evaluables mediante fórmulas, como veis, están a su vez divididos en 4 grandes apartados: la solución técnica, en la que se evalúan a la vez 4 subcriterios: la capacidad de la propuesta para dar respuesta al reto de manera innovadora, el estado del arte, el grado de innovación de la solución propuesta y otras características técnicas. Luego también el segundo gran bloque es la propuesta de asignación de recursos, la propuesta de plan de trabajo y gestión del proyecto y el plan de viabilidad, cada uno con su puntuación. Para superar o para pasar dentro de este apartado de criterios no evaluables mediante fórmulas, se exige, el umbral está en 40 puntos y es necesario que en la solución técnica, de un total de 50 puntos, se obtengan al menos 25.
Y en el otro gran bloque de criterios evaluables mediante fórmulas, que como ya hemos visto cuenta 20 puntos, aquí se analiza el precio, o sea, es decir, el precio del servicio de I+D por el total de las fases, que cuenta 10, y los retornos económicos futuros, es decir, la gestión de los royalties propuesta por los ofertantes. Y bueno, con esto las ofertas, digamos, ideales pues podrían llegar a tener 100 puntos. Y esto ha sido todo por mi parte. Espero haber cumplido con el objetivo de resumir y resaltar los aspectos administrativos más relevantes de este pliego y, como siempre, os agradecemos mucho el interés en todas las iniciativas que estamos dinamizando desde la Oficina de Compra Pública innovadora de CEDETI y en especial en esta licitación en materia de monitorización de la calidad de las aguas. Muchísimas gracias por la atención y un abrazo. Gracias. Hola a todos. Muchas gracias, Beatriz, por tu presentación. Yo a continuación, como bien has dicho, voy a presentar los aspectos técnicos del reto tecnológico que están recogidos en el anexo 1. Dicho anexo está estructurado de la siguiente manera. Tiene un primer apartado que recoge los requisitos funcionales, con una introducción y una explicación de cómo se encuentra la red SEICA en estos momentos. Posteriormente se procede a la descripción del propio reto tecnológico con sus aspectos más importantes y en los apartados 1.4 y 1.5 del pliego se explica las distintas áreas o líneas de actuación en las que se ha dividido el pliego para poder abordar el reto tecnológico en su conjunto. El apartado 2 recoge un poco las fechas previstas pues, para cada una de las fases del proyecto. El apartado 3 lo que hace es, bueno, en base junto con el área de calidad de las aguas, fue definir el alcance y los requisitos que tienen que cumplir en cada una de las fases los prototipos. Yo diría que es del anexo 1, pues, si no el apartado más importante, de los más importantes. Y en cuanto al último apartado, el 4, lo que hace es definir una serie de pruebas en las que, bueno, pues lo que se quiere, lo que se pretende es verificar en la última fase, que es la preoperacional, que es en la que el prototipo va a estar, los prototipos van a estar ubicados en entornos reales, pues ver a qué tipo de pruebas van a estar sometidos. En cuanto al apartado 1.1, que era de introducción, no nos vamos a parar mucho, ya que, bueno, aquellos que estuvisteis en la jornada de la consulta preliminar al mercado, pues ya se explicó un poco. Al final, la red SAICA no es otra cosa que es una serie de estaciones que se han ido ubicando estratégicamente en distintos puntos que, bueno, pues que tanto el servicio de aforos como el área de calidad consideró que tenían relevancia y lo que hacen es medir en tiempo real una serie de parámetros de calidad del agua. Eso al final lo que nos hace es, por un lado, alertar de posibles episodios e incidencias que puedan existir en cuanto a la calidad de las aguas, por ejemplo, episodios de contaminación accidental o de vertidos incontrolados y así, de esa manera, poder proteger la calidad de las aguas, sobre todo en zonas de especial interés como pueden ser pues, grandes abastecimientos o zonas de baños. Esto al final es una herramienta muy útil sobre todo para el área de calidad, ya que son los explotadores de los datos de la red SAICA, pues a la hora de poder llevar a cabo sus competencias, como pueden ser la de vigilancia, control, incluso sanción de los vertidos. En cuanto a la evolución que ha tenido la red SAICA, la primera estación se creó en el año 1994 y hasta la actualidad pues se han llegado a construir hasta 30 estaciones que estén actualmente operativas. La última de ellas se construyó en el año 2008 y se han ido desarrollando pues, a lo largo de 4 fases. Cada vez que se construía o se quería construir una nueva estación, pues bueno, se hacía un estudio en cuanto a criterios de posibles ubicaciones, de qué puntos interesaba más en ese momento. Y en todos ellos, pues al final lo que primaban eran las siguientes ubicaciones. La más importante era pues, proteger zonas que fueran de interés para nosotros, como zonas de baño, abastecimientos importantes y grandes puntos de vertido, pues
como pueden ser las depuradoras que devuelven las aguas tratadas en cada una de las provincias, en cada una de las capitales de provincia de Castilla y León, que al final, si tal y como puedes ver en el mapa, pues debajo de eso, de localidades importantes, todas tienen su SAICA correspondiente. Y finalmente, pues bueno, hay alguna que también pues sirve como para medir un poco la calidad del agua en el control de los retornos de riego, para un poco medir la contaminación difusa y los niveles de arsénico que pueden tener las aguas en ciertos cauces. En cuanto a la descripción de las estaciones SAICA, pues todas ellas disponen de una configuración muy semejante entre ellas. Todas cuentan con una caseta prefabricada, con cimentación elevada, pues en caso de que se haya previsto que pudieran estar afectadas por ciertas avenidas o crecidas. En cuanto a su diseño, pues se consideraron pues, escaleras de acceso, líneas de vida, carteles identificativos. Interiormente también, y en base a las últimas reformas que se han hecho en las estaciones, pues lo que se atendió es a la homogeneización, a la estandarización de cara pues, a que todas, tú entras en una, tú entras en otra y bueno, pues parezcan la misma y eso al final facilita las labores de mantenimiento. Por último, todas las estaciones pues, cuentan con una captación exterior de agua, que al final lo que tiene es una bomba que está trabajando en continuo, pues, cogiendo agua, circulándola, haciéndola circular pues, por las distintas conducciones hasta cada uno de los equipos para que pues se puedan registrar las medidas de los parámetros y luego pues, se devuelve al cauce. Asimismo, todas las SAICAs tienen unas escalas fijas pues, para referenciar los niveles de agua, que también son de mucha utilidad. En cuanto a los parámetros medidos, son los siguientes: temperatura ambiente, nivel del río, temperatura de agua, pH, oxígeno disuelto, conductividad, turbidez, redox, aunque este último ahora en estos momentos está deshabilitado, sólidos en suspensión, SAC, que es una medida de absorbancia, BQO y amonio. Hay que decir que no todas son medidas directas, sino que hay alguna de ellas que se calcula en base de manera indirecta, es decir, en base a otra variable. Aproximadamente la mitad de las estaciones SAICAs en la actualidad pues, cuentan con un tomamuestras automático, es decir, pues que si se registra una alerta, es decir, que se sobrepasan ciertos niveles, pues bueno, el tomamuestras entraría en funcionamiento, cogiendo muestras a intervalos a los intervalos que se prefijen y manteniéndose a una temperatura óptima para pues, su posterior transporte al laboratorio y examinado. Asimismo, todas las estaciones SAICA tienen unos elementos auxiliares, como pueden ser los SAIs, pues en caso de que se vaya la corriente, sistemas de autolimpieza, equipos de climatización, pues para intentar mantener la temperatura dentro de la SAICA a unas condiciones óptimas para que los equipos puedan trabajar a pleno rendimiento, y sistemas de alarma y seguridad. En cuanto a los resultados que nos ofrece la red SAICA, para nosotros lo más importante no es el propio valor absoluto del parámetro en sí, sino el seguimiento de las tendencias, es decir, ver cuando un parámetro se sale de ciertos rangos que han sido o ciertos valores umbral que han sido prefijados, tanto pues, alertas o alarmas, dependiendo del grado de, digamos, de criticidad del dato. Y en base a eso, pues bueno, pues cuando un valor se sale de lo que se considera normal y entra en alerta o alarma, pues se van activando distintas medidas en función de lo que se vaya considerando necesario. Para nosotros esto, y para el área de calidad, que son al final quienes hacen uso de esto, es lo más importante, más allá del propio valor absoluto del dato. Por tanto, luego, a la hora de ver qué necesidades teníamos, cuando nos juntamos de servicio a foros con el área de calidad, vimos que teníamos estas dos circunstancias. Por un lado, cada vez tenemos una necesidad cada vez mayor de incrementar los puntos de control. Bien, pues porque así nos lo exige la normativa, que cada vez es más, digamos, restrictiva en estos temas, así como por la cantidad de puntos de vertido que tenemos autorizados. Al final, la cuenca hidrográfica del Duero es muy extensa y
y sea la circunstancia de que, bueno, pues hay muchos núcleos de población muy pequeñitos y muy dispersos, pues al final cada vez tenemos más y más puntos de vertido. Por otro lado, tenemos una reducción o lo que se busca es una reducción de los costes, tanto de implantación como de mantenimiento. Actualmente nos está costando mucho, de hecho no se está haciendo, pues implantar nuevas secas porque sus costes son muy elevados. Entonces, pues bueno, manteniendo la fiabilidad de los datos y buscando pues soluciones innovadoras que, dado que las tecnologías en estos campos pues avanzan muy rápido, lo que hicimos fue pues, proponernos y presentar un reto tecnológico, que es el que ya se ha introducido, que es la viabilidad y ver la posibilidad de desplegar una red de alerta temprana que, siendo en estos momentos complementar a la reseca, es decir, nuestra reseca no va a desaparecer, sino que bueno, pues puede apoyarla y ver cómo, dependiendo de cómo se comporte en un futuro, pues bueno, ya iremos viendo cómo que cumpla que cumpla las siguientes características. La primera de todas, tiene que contar con elementos innovadores en su diseño. Posteriormente, un poco más adelante, haremos hincapié en este punto. Tiene que cumplir al menos los mismos objetivos, grados de una fiabilidad equivalente, si no, al final pues nos quedamos con lo que estamos. Y lo mismo va a pasar si no somos capaces de reducir sustancialmente los costes, tanto de implantación como de mantenimiento. Pues seguiremos con lo que tenemos a la espera de algo mejor. Pero bueno, nosotros consideramos que, o así lo hemos visto, que al menos pues tenemos que dar la oportunidad pues, de ver qué tipo de soluciones existen hoy en día que permitan, pues eso, en base a lo que ya se ha expuesto, extender la red a otros puntos de interés que nosotros consideramos pues prioritarios y que actualmente no están controlados. En cuanto a los aspectos a considerar, estos se recogen en el punto 1.3 del anexo 1 del pliego. Lo primero y más importante es que tienen que las soluciones que se presenten tienen que contar con tecnologías innovadoras, es decir, que no se encuentren en el mercado y que se encuentren en un estado de validación a escala de laboratorio. Esto es fundamental, yo creo que digamos, de lo más importante, dado que esto no es una licitación al uso, sino que es un procedimiento de compra pública innovadora. Por lo tanto, el componente innovación tiene que estar muy presente. Por otro lado, lo que se quiere es una fiabilidad igual o equivalente a lo que ya tenemos. Si no, no tendría sentido. De la misma manera, pues lo mismo en cuanto al coste de implantación y mantenimiento. Al final, si las soluciones, por muy buenas que sean, nos salen más caras y con los recursos que existen hoy en día, que son muy limitados, pues bueno, pues al final pues no vamos a poder seguir cumpliendo los objetivos de aumentar los puntos de control, que es lo que nosotros queremos al fin y al cabo. También otro punto clave es que los equipos a instalar pues, tienen que ser capaces de generar alertas tempranas, es decir, pues ver cuando un parámetro se sale de ciertos rangos, siguiendo las tendencias. Y bueno, pues avisarnos, enviar un aviso a atento control para que se pueda actuar en consecuencia. En cuanto a las medidas que se han considerado imprescindibles que se midan son las siguientes. Conductividad, pH, turbidez y oxígeno disuelto. A mayores, pues cuando nos juntamos con el área de calidad, nos comentaron que también son interesantes el resto. Esas 4 fundamentales y obligatorias. Y luego, pues bueno, se valorarán positivamente aquellas soluciones que puedan también medir o estimar de manera directa o indirecta algunos de estos parámetros. Amonio, fosfatos, nitratos, nivel de la lámina de agua del cauce, que puedan sacar fotografías panorámicas del punto de control, que puedan medir la absorbancia, la DQO, la temperatura del agua, los sólidos en suspensión y la temperatura ambiente. Estos parámetros están ordenados de manera de más importante a menos importante también para que lo sepáis. En cuanto a la solución propuesta, pues esta tiene que tener la capacidad, obviamente, de poderse comunicar de una manera periódica con el Centro de Control de Cuenca. Los equipos tienen, dado que pues van a estar
unos ubicados igual en zonas más digamos, urbanas y otras más rurales y más recónditas, pues tienen que incorporar una o varias fuentes de suministro de energía eléctrica y, bueno, presentar una autonomía propia se han fijado de al menos 3 días para que sí, como ya se explicará más adelante o se detallará más adelante, si falla esa fuente de energía, pues que puedan seguir operando con normalidad. Toda la solución en su conjunto debe ir orientada pues a minimizar los trabajos de mantenimiento, tanto preventivo como correctivo de las estaciones o de las soluciones propuestas. También los sistemas se tiene que considerar que dado que van a estar ubicadas en campo, es decir, al lado de un cauce, pues que los soportes o los elementos de fijación, anclaje que se vayan a considerar, pues tienen que estar pensados para aguantar las posibles condiciones a las que se puedan ver expuestos, tanto las meteorológicas como las hidrológicas. Asimismo, pues bueno, es interesante que presenten características que puedan disuadir frente al robo o daño debido al vandalismo. Por último, también se considera importante que si por lo que fuera por las razones que fueran, no fuera posible establecer comunicación, que los equipos tengan la capacidad de almacenar de manera local también los datos que se van registrando, al menos durante el último mes, para que, bueno, pues una vez recuperadas las comunicaciones o si pasa por ahí un técnico, pues que pueda recuperar los datos y rellenar esas lagunas. En cuanto a los entornos de validación, que son los recogidos en la fase 3, es decir, cuando se va a hacer una verificación preoperacional in situ ya de los prototipos en in situ, dichas ubicaciones, dichos entornos de validación, se han seleccionado siempre teniendo en cuenta que van a estar ubicados para esta fase del proyecto. Siempre en las proximidades de una estación SAICA, es decir, van a tener una red SAICA, una estación SAICA de referencia. ¿Para qué? Para que, bueno, pues a la hora de realizar las pruebas, de ver qué tal registran las tendencias, los parámetros y demás, pues bueno, esos resultados se puedan comparar con una estación SAICA y no tengamos que estar constantemente pues llevando aguas, tomando muestras y llevándolas al laboratorio para poder hacer esos análisis de contraste. Para los distintos prototipos, pues se han considerado que, aparte de cómo ver la bondad de las tendencias que se van registrando, también se quiere ver y hacer pruebas en distintas tipologías de aguas o tipologías de masas de aguas, pues para ver cómo se comportan en distintos ambientes y condiciones. Por ejemplo, pues se quiere un prototipo se colocará en aguas que normalmente sean turbias, en otras que estén claras, otro que en una zona con buena cobertura móvil, otra con escasa cobertura móvil, otros en cauces que estén expuestos o que normalmente en los inviernos, obviamente, pues tengan riesgo de sufrir episodios de crecidas o de avenidas, otros que en verano pues tengan episodios de marcado estiaje, así como zonas que estén expuestas tanto a altas temperaturas y cuantiosas altas temperaturas en verano como a bajas temperaturas en invierno y cuantiosas precipitaciones en invierno, tanto en estado líquido como en estado sólido. Por tanto, en la siguiente tabla se recoge un poco las 8 localizaciones propuestas que se proponen. En principio serían estas, pero bueno, no quita que alguna pueda verse modificada en base pues, a circunstancias que puedan aparecer más adelante en el proyecto. Aquí se exponen pues, en aguas turbias qué estaciones cumplen con dichas características, lo mismo que con aguas claras, buena cobertura, mala cobertura, avenidas, estiaje y bajas y altas temperaturas. En cuanto a las áreas de actuación en las que se ha dividido, digamos, la solución propuesta,
es decir, el conjunto es el prototipo. Por un lado, se ha dividido en 7. Por un lado, las tecnologías propias, digamos, de medición, estimación de la calidad de las aguas, es decir, los equipos que se van a emplear o tecnologías para medir esos parámetros. Por otro lado, todos los componentes mecánicos, electrónicos, eléctricos o de cualquier otra naturaleza que sean necesarios para hacer funcionar el prototipo. Por otro lado, el software necesario. En cuanto al área de actuación número 4, el sistema de adquisición de datos. En cuanto al área de actuación número 5, el sistema de comunicaciones, es decir, pues que una vez que se han registrado esos datos en el sistema de adquisición de datos, pues que se envían al sistema de comunicación y se puedan enviar al centro de control de cuenca. En cuanto al área de actuación número 6, digamos, aquí se va a englobar toda la fuente de energía que se proponga, pues para obtener energía eléctrica para hacer funcionar el equipo, la estación, el prototipo. Y finalmente, en cuanto al área de actuación número 7, pues bueno, digamos, la estructura exterior donde se quiera colocar, armar el prototipo y los elementos de fijación o anclaje al cauce, a sus márgenes que se consideren, que se prevean y se consideren oportunos. En cuanto a los bloques funcionales, que al final son un poco, está en consonancia con las áreas que hemos visto en la diapositiva anterior, se encontrarían las líneas de actuación. En cuanto a las líneas de actuación, la primera línea se encargaría de los propios equipos o de las nuevas tecnologías aplicadas a la medición de la calidad de las aguas y la generación de las alertas. La línea 2 sería la relativa al sistema de adquisición de datos. La línea 3 al sistema de comunicaciones con el centro de control de cuencas, la línea de actuación número 4 en cuanto a la implantación de una o varias fuentes de suministro de energía eléctrica, la línea de actuación número 5 sería relativa a la estructura exterior y los elementos de anclaje que se prevén para la solución propuesta, y por último se añade una línea número 6 que digamos es un poco un conjunto que engloba todas las anteriores, es decir, la integración de las líneas de actuación anteriores en una solución en conjunto y la estimación de los costes. A continuación, el apartado 1.5 pues va desglosando qué es lo que se busca para cada una de estas líneas. Para la línea número 1, que es la de tecnologías aplicadas a la medición, como ya se comentó, en primer lugar, buscamos los parámetros obligatorios con los siguientes rangos: conductividad, pH, turbidez y oxígeno disuelto. Como ya se comentó, de manera complementaria también se resulta de interés la medición de otra serie de parámetros que se recogen en el anexo 1, que son los que ya he comentado en diapositivas anteriores también. En cuanto a la precisión de las medidas, y esto es fundamental, deben ser equivalentes a las soluciones ya existentes en el mercado. No tiene sentido que sean más pequeñas, como ya se ha comentado. No se admitirá que la sensibilidad en la discriminación de tendencias de los valores y, por tanto, la generación de las alertas sea inferior a la que proporcionen las actuales estaciones secas de referencia. Importante. Para los parámetros recomendables no se ha establecido, digamos, a priori un rango numérico, sino que lo que se hace es limitar, es decir, es que no se da un error de X tanto por ciento, sino que se dice que, pues que al final esos datos tienen que estar en consonancia con las soluciones que ya existen en el mercado. En cuanto al registro, almacenamiento y envío de los datos al centro de control, se fija un tiempo o una frecuencia de 15 minutos, es decir, pues cada 15 minutos tiene que comunicar y enviarse. Por otro lado, las tecnologías, digamos, de medición esta forma de medir, o la que se proponga, de los parámetros de calidad de las aguas, al final tienen que estar orientadas también pues, a minimizar esos mantenimientos preventivos y correctivos. Es decir, cuantas menos veces tenga que acudir un técnico a cambiar lo que sea, mucho mejor. Cuantos menos reactivos o dispositivos auxiliares se tengan que utilizar, mejor. Asimismo, pues también es valorable, y de hecho así se va a hacer, pues bueno, que
que esas nuevas tecnologías estén encaminadas a facilitar y minimizar las operaciones de mantenimiento. Es decir, que pues, si haya que hacer una sustitución de algún elemento, que este sea fácil tanto de acceder como de sustituir. Por otro lado, también estas tecnologías, estas formas, digamos, de medir los parámetros en tiempo real de la calidad de las aguas, tienen que estar diseñados, y muy importante, con materiales, procesos o técnicas que tengan en consideración que van a estar expuestos en un ambiente real y que es, digamos, hostil. Es decir, pues que se ven sometidos a variaciones de caudales, de invierno a verano, crecidas, estiajes, que posibles arrastres, es decir, al final en todas las corrientes, pues bueno, y más sobre todo cuando hay crecidas, hay un componente de transporte de sedimentos que es importante, pues bueno, porque se tenga en cuenta. En cuanto a las variaciones de temperatura, también tienen que estar preparados para poder operar con calor y con frío, que también se tenga en cuenta. Lo mismo que posibles cambios de humedad, lluvia, nieve, hielo, así como polvo. En cuanto a la línea 2, que es digamos, la que va a englobar el diseño, el desarrollo e implantación del sistema de adquisición de datos, es decir, un poco el cerebro digamos, de lo que sea el prototipo, la solución. Bueno, pues tiene que permitir la optimización del funcionamiento de las estaciones de cara a minimizar el consumo energético, sobre todo, y la facilitación de las labores de mantenimiento preventivo. Tiene que permitir una operación, digamos, en remoto desde el centro de control de cuenca. Imaginaos que haya que hacer una actualización del software. Bueno, pues que no sea necesario que el técnico, que tenga que desplazarse un técnico hasta la propia ubicación de la estación para poder hacer esa mejora, sino que a través de, digamos, en remoto, pues que se puedan meter esas actualizaciones o lo que sea. En cuanto al sistema de adquisición de datos, este tiene que ser capaz de generar alertas, es decir, cuando ciertos parámetros se salgan de los rangos y esas tendencias pues, se vayan hacia lados, digamos, que puedan provocar daños sobre la fauna acuática, sobre el medio receptor. Bueno, esos valores se les iremos diciendo en base con el propio área de calidad de las aguas, que al final es quien realmente los fija, pues bueno, que sea capaz de generar alertas y darnos aviso a nosotros para que bueno, pues se pueda actuar de la manera que se corresponda. Es fundamental, y también esto es muy importante, que la sensibilidad y fiabilidad en la generación de alertas sea pues al menos la misma que las actuales estaciones SAICA, de tal manera que se puedan minimizar la generación de falsos positivos y falsos negativos. Como ya se ha comentado, este sistema de adquisición de datos a su vez también tiene que tener, digamos, lo que se considere necesario para que los datos sean almacenados de manera local, al menos durante un periodo temporal que abarque un mes. Por lo que ya se ha comentado, en caso de que fallen las comunicaciones o lo que sea, pues bueno, que se vayan registrando los datos y que cuando sea posible se restablezcan o pase un periodo, que se puedan rescatar los datos y no se pierda toda esa información, sino que se puedan ir recuperando esas lagunas. También que se puedan extraer los datos de manera local, es decir, que no solamente que esos que se vayan almacenando cuando haya pérdidas de comunicación, sino que si pues eso, pasa un técnico de mantenimiento que pueda, mediante USB, tarjeta SD, el medio que sea, poder retirar los datos. En cuanto al formato, tienen que ser exportables y compatibles con las bases de datos de la Confederación Hidrográfica del Duero, para que de este modo pues puedan incorporarse a nuestras propias bases de datos y facilitar de ese modo la gestión, la validación de los datos y bueno, nos facilitan mucho las cosas a la hora de operar con ellos. Por otro lado, también tiene que incorporar, digamos,
elementos o procesos que, de manera que esos datos bueno, se generen, se gestionen y se envíen de una manera segura para nosotros. En cuanto a la línea de actuación número 3, que es la que tiene que ver con el diseño, desarrollo e implantación del sistema de comunicaciones con el Centro de Control de Cuenca, se tiene que considerar, por un lado, que la solución que se proponga pues va a estar, como ya se ha dicho, expuesta a los condicionantes atmosféricos y meteorológicos. Por otro lado, que un porcentaje importante de la extensión nuestra de la cuenca, pues bueno, dado que es muy grande y además hay muchos accidentes geográficos, pues tiene problemas de ausencia o baja disponibilidad de cobertura móvil. Por tanto, se me ha ido la presentación. Para seleccionar la mejor alternativa, pues es necesario o va a ser necesario elaborar un estudio sobre las distintas tecnologías inalámbricas existentes. Al final esto lo dejamos un poco en el aire para que, bueno, pues cada empresa o cada entidad que quiera participar en la licitación, pues haga sus propios estudios, pero teniendo en cuenta que, bueno, en mucha extensión de la cuenca pues hay poca cobertura móvil. En cuanto al frío, al calor, a la nubosidad, pues también eso se tiene que considerar a la hora de optar por un sistema de comunicaciones u otro. En cuanto a la línea 4, que es la que se encarga del, digamos, o recoge diseño, desarrollo e integración de la fuente de suministro de energía eléctrica, pues bueno, por un lado, las estaciones van a estar ubicadas normalmente en puntos remotos, es decir, no va a ser posible, digamos, traer de manera externa corriente eléctrica, sino que van a tener que ser ellas las que generen su propia corriente eléctrica pues para el funcionamiento de sus equipos. Asimismo, también va a ser necesario que implanten unos sistemas de almacenamiento auxiliar para aquellos casos en los que, por lo que sea, pues o no se genere suficiente cantidad de energía eléctrica o fallen esos dispositivos de generación, pero que permitan que la estación pueda seguir operando con normalidad, al menos durante 3 días. Como ya se ha dicho, eso tiene que permitir un funcionamiento autónomo de la solución propuesta al menos de 3 días. En caso de anomalías, sería conveniente pues que, imaginaos, tensión baja de la batería, pues que se pueda generar una correspondiente alerta y se envía al centro de control de cuenca, bueno, pues para saber que un técnico tiene que ir a reponer la batería, cambiarlo, echar un vistazo, lo que sea. Por último, también se debe considerar la posibilidad pequeña, pero bueno, que si esto sigue para adelante y vemos que tiene éxito, pues al final también uno de las futuras aplicaciones que puede tener es no solo ya controlar puntos de vertido aislados, sino igual de depuradoras, de justo aguas abajo del vertido de depuradoras, que bueno, pues puede ser que sea la casualidad de que sí que tengan o nos pueda proporcionar un acceso a corriente eléctrica. Y en ese caso, pues bueno, pues se debe hacer un estudio de aquellos, de qué equipos se podría necesitar a mayores o qué medidas habría que tomar pues para poder aprovechar esa corriente eléctrica. En cuanto a la línea 5, que es la que desarrolla y diseña la estructura exterior de la solución propuesta, lo primero, y como todos, pues lo mismo, que tengan en cuenta que la estación va a estar ubicada en zonas remotas, aisladas y al aire libre. Es decir, pues que tengan la estructura exterior donde se quiera guardar, digamos, todos los componentes, pues bueno, que tengan unas condiciones de estanqueidad pues frente al agua, frente al polvo, aislamiento térmico también para que no se sobrecalienten en exceso los equipos en verano y no se congelen en invierno.
Y asimismo, también tiene que tener en consideración que, bueno, pues dependiendo de la zona o donde se vayan a instalar, puede ser que tengan que estar, bueno, puedan estar afectadas por inundaciones, por crecidas. Entonces, pues bueno, o bien se tienen que sobrelevar o retranquearse, etcétera, en función del estudio hidrológico hidráulico correspondiente. En cuanto a los elementos de fijación y anclaje, estos deberán estar diseñados pues, para soportar sin sufrir graves daños pues, la fuerza de la corriente, bien, o los impactos tanto de vegetación que pueda golpearse, que vaya arrastrada por la corriente, como de alguna piedra o bolos que vayan o grava que estén en suspensión en el agua, pues bueno, para protegerle de esos posibles daños. En cuanto a la solución propuesta, a esta, digamos, estructura exterior, pues bueno, tiene que tener un acceso cómodo y fácil para que si es necesario manipular dentro de ella pues, algún elemento o cambiar alguna cosa, que sea lo más fácil posible y no haya que perder mucho tiempo en ello. En cuanto a la solución propuesta, pues bueno, esta deberá estar preparada para operar con normalidad y sin caídas de rendimiento en situaciones de escaso caudal. Esto es importante también porque de la misma manera que están expuestas a crecidas en invierno, que al final es casi el problema que más solemos ver, también es muy normal y más en muchos de nuestros ríos de la cuenca, pues que en verano se ven sometidos a fuertes estiajes, a fuertes variaciones de caudal, que bueno, pues que igual también hay que tenerlo en cuenta para que funcionen tanto en invierno como en verano. Por último, la línea 6 lo que hace al final es integrar, digamos, todo el resto de líneas de actuación y realizar una estimación conjunta de los costes para ver efectivamente que al final existe una reducción tanto de los costes de implantación como de mantenimiento. Por tanto, pues al final se ven uno de los puntos que recoge es planificar y realizar las tareas de ensamblaje e integración de los distintos elementos de las distintas líneas de actuación, así como, bueno, pues detallar las medidas contempladas en el diseño y funcionamiento de estos sistemas o subsistemas para que vayan o que estén encaminados a una reducción de costes. Asimismo, se debe justificar la previsión de costes tanto de implantación que puede tener la solución propuesta como de los costes anuales de explotación y mantenimiento. Por último, en cuanto a la evaluación de los costes, tanto en los de implantación como en los de explotación y mantenimiento, se deben realizar, digamos, para cada una de las 5 líneas de actuación anteriores y también para la actuación en su conjunto, es decir, para cada línea individualmente y para las 5 en su conjunto una vez integradas todas ellas. En cuanto al apartado número 2 del anexo 1, contempla un poco las fechas aproximadas o que se están barajando para el proyecto, para las 3 fases, tanto la de diseño de la solución, que en principio va a ser de 3 meses, para la fase 2, de desarrollo prototipo, el desarrollo prototipo y las pruebas digamos, en laboratorio, que se contempla una duración de 12 meses, y al final para la fase 3, que es la de verificación preparacional o verificación en campo, ya en una ubicación real, que se contempla pues, que dure aproximadamente 9 meses. En cuanto al comienzo, se estima que sea pues, sobre finales de marzo o primeros de abril de 2021 y que la fecha límite pues, para terminar va a ser sobre el 31 de marzo del año 2023. En cuanto a los requisitos de ejecución y entregables, al final lo que se recoge en el apartado número 3 del anexo 1, lo que pretende ese apartado es definir para cada una de las líneas de actuación, tanto para la fase 1, para la fase 2 como para la fase 3, una serie de tareas, es decir, una serie de cosas que hay que hacer con una serie de entregables, que es lo que se nos va a hacer llegar al final de cada una de esas fases, pues para examinarlo y ver si en base a unos criterios de verificación que también están expuestos, ver si se pasa
o no a la siguiente fase. Es decir, si esa solución propuesta pues cumple con lo que se ha expuesto y se pasa a la siguiente fase o bien pues se da por concluido el contrato. Y por último, en el apartado número 4 del anexo 1, lo que se recoge es una serie de pruebas, tanto las pruebas como los resultados esperados. Aquí vamos a hacer más hincapié, digamos, en el plan de pruebas, para que aquellos adjudicatarios que superen la fase 2 de una manera satisfactoria, pues bueno, lleven o puedan testar esos 8 prototipos pues en puntos reales, que son los que ya se han comentado en principio, y puedan verse cómo se comportan en un entorno real de la mano de una SAICA de referencia con la que se puedan comparar y hacer contrastes de las medidas recogidas. En cuanto al plan de pruebas previsto, pues se recogen pruebas relativas a la fiabilidad de las mediciones o estimaciones realizadas por la solución propuesta. Esto es lo que se ha hecho que se van, por eso va a estar en las proximidades de una SAICA de referencia, pues para poderlo comparar con ellas. Pruebas de respuestas ante un posible episodio de contaminación, a ver cómo se comportan. Obviamente, nosotros queríamos que la fase número 3 fuera lo más extensa posible, dado que al final pues no depende de nosotros que haya crecidas, que haya estiajes, que haya episodios de contaminación. Entonces, pues bueno, somos conscientes de que al haber 8 ubicaciones, pues bueno, y cada una orientada, o hemos intentado que esté orientada más a un tipo de pruebas que a otras, que al final, en el conjunto de todos los prototipos, pues nos podamos hacer una idea de si la solución realmente funciona o no. Por otro lado, pruebas de conexión a las redes de telecomunicaciones, pruebas de comunicaciones en sí, es decir, cómo se envían los datos, si les recibimos en el centro de control de Cuenca, pruebas o test de fallo, errores de comunicaciones y cómo se repone o cómo se comporta ante ello, respuesta ante incidencias en la operación del prototipo, pruebas o test de autonomía real del prototipo, pruebas de estanqueidad frente al agua, polvo u otros elementos, pruebas de exposición a bajas temperaturas en invierno y altas temperaturas en verano, cómo se comportan ante posibles episodios de crecida en cauces y cómo se comporta ante posibles estiajes durante los meses de verano, es decir, variaciones entre caudales altos y caudales bajos. Y una vez concluida la fase 3, pues bueno, señalar que el prototipo permanecerá como demostrador tecnológico en nuestras instalaciones, o en las ubicaciones que señalemos dentro de la demarcación hidrográfica del Duero durante al menos 5 años. Y con esto, pues yo creo que sería de manera somera y rápida un pequeño resumen de los principales aspectos que están recogidos en el anexo 1 del pliego. Así que, pues nada, muchas gracias a todos por vuestra atención.